años. La canción se llama... Me puedo acostumbrar a esto. Así se llama la canción. ¿Para qué nos complicamos la vida? Así yo me podría acostumbrar a esto. Es lo que dice Jessie Ware. Que como hay que decir, es una de las cantantes que presentamos hace ya muchos años allá en RMX, y aquí la estoy recuperando en su producción 2026. Está bueno, realmente está buena la canción, está pegajosa, por decir lo menos. Y eso hace que comencemos de esa manera este programa. Bienvenidos, mi nombre es Gonzalo Oliveros, un gusto estar con ustedes aquí en Real, a través de radio-real.com, a través de Claro Música, a través de los dispositivos Alexa, a través de todo. ¿Qué me faltó? Estoy pensando qué me faltó, y creo que sí estamos ahí completitos. Creo que sí estamos bien puestos para comenzar este programa de radio. Y miren, quiero comenzar el programa de radio con algo que sucedió el día de ayer en el Congreso de Jalisco. Yo soy muy... yo puedo entender cuando los ánimos se exacerban. Yo puedo comprender cuando de pronto hay pues un movimiento raro, que no sexy, dentro de la opinión pública. Vamos a empezar por ahí. A ver, voy a ponerles un ejemplo que ponía ayer en la noche en el Tapatío con Yair Cardoso. Vamos a suponer que la gente que me está escuchando, usted, tiene una hija. Y esa hija comienza a andar con un muchacho de 25 años de edad. Ese muchacho de 25 años de edad llega con usted y le dice: fíjese, tengo 25 años, tengo un taller mecánico en el que le doy trabajo a 5 personas más. Vengo de una familia de bajos recursos, he hecho mucho en mi vida. Usted le pregunta a esa persona: bueno, ¿y tienes alguna cosa que tenga que saber? Y esa persona llega y les dice: estuve en la cárcel por robar unas cervezas en un juego que tuve con unos amigos míos. Me acusaron de robo. Lo entendí, me readapté y sé que es lo que no debo de hacer. ¿Qué hacen ustedes? Seguramente, en algún momento para iniciar, tendrán desconfianza. Pero conforme van conociendo que efectivamente se readaptó, recapacitó, puso un negocio, le da trabajo a la gente, ayuda a la comunidad, se dan cuenta que esa persona se reformó y que ese episodio de su juventud no tendría que ver nada con lo que sucede en su vida cotidiana. Nada. Otro ejemplo. Es usted una señora que ha tenido desde hace mucho tiempo una relación con un hombre. Ese hombre les dijo desde hace tiempo que había sido muy infiel, que se la pasaba en tables, pero que a partir de que anduvo con usted como novia, ya no ha regresado a los tables. Y usted confía y se da cuenta que está diciendo la verdad. Y que usted decidió casarse con ese señor porque confía en él y tiene muchos atributos y muchas virtudes. Es combativo, tiene gran discurso, quiere seguir adelante. Caso contrario, que de pronto llegue usted y le pregunte al novio de su hija si tiene algo que contarle, le dice que no, y a los 8 meses, al año, se entera que estuvo en la cárcel. O caso contrario, usted anda con este hombre, se casa y se entera que andaba con teiboleras. ¿Qué es lo que termina por hacer? Si es usted el padre de la novia, muy probablemente le pida que deje al novio. Y si es la novia, seguramente le dirá: ¿por qué no le dijiste a mi papá que estuviste en la cárcel? Ah, me dio pena. Pues sí, pero una relación se basa en la confianza. Si usted es la esposa que se entera que su esposo, su marido, andaba con teiboleras, pedirá el divorcio. El problema no es el pasado. El problema es ocultar el pasado. Y el problema es tratar de distraer cuando te agarran con el confeti en los calzones, diciendo que la culpa es del vecino. Ah, pero la culpa es del vecino que seguramente vino y te dijo y quiere distraerte de que está haciendo un desmán y va a hacer unas fiestas con unas bocinotas. No, te agarré con el confeti en los calzones. ¿De qué me estás hablando?
Eso está pasando en Jalisco. Ayer en Jalisco hubo un zipizape. Zipizape hubo en Jalisco. Ay, por alguna razón no está cayendo el video porque se los tengo que poner. El zipizape en Jalisco estuvo de aquellos. Porque el Partido del Trabajo decide que es un buen momento para hacer una conferencia de prensa. Y entonces manda a llamar a la conferencia de prensa en el Congreso Jalisciense. Y en el Congreso manda a los periodistas y a golpeadores, ¿sí? A porros para que lleven, pues obviamente, el control. Comienzan a insultar a los periodistas, los del Partido del Trabajo. Periodistas se salen de sus cabales y comienzan a ponerse como hasta las mejores familias. Solo faltaba Carmen Salinas diciendo bombo. Porque lo que querían era no llegar a lo que todo mundo sabe. El señor Almaguer tenía antecedentes penales. Ya los había superado. Esto vale la pena decirlo. Uno tiene derechos políticos plenos siempre y cuando no esté preso. Si ya cumpliste tu sentencia, sus derechos políticos son plenos. El señor Almaguer sí podía ser candidato, sí puede ser diputado. Así es, así dice la ley. El problema aquí no es ese. El problema es que le mintieron a la gente. Y para evitar que la gente vea que el Partido del Trabajo y todo el movimiento de la 4T le mintió a la gente, están buscando todo tipo de distracciones. Candelario Ochoa, Alejandro Puerto, Itzul Barrera, Irán Torre, todos están buscando cómo darle la vuelta, cuando en realidad le mintieron a la población. A ver, ahorita vamos. Es una rueda de prensa y vamos a darle respuesta a todos los que quieran, también a estos periodistas, a este y a este enviados por Movimiento Ciudadano y que vienen a provocar. Vamos a proceder a permitir la formulación de las preguntas que ustedes quieran. Vamos a hacerlo en este momento. Quienes quieran hacer uso de la palabra para formular interrogantes lo pueden hacer. ¿Me puede decir quién es esa persona que dice que soy un aventador? Yo soy un reportero, Rodrigo de la Rosa, de Grupo Imagen, de Grupo Multimedia, y usted... Rodrigo de la Rosa, si tienes una pregunta, adelante. Adelante. A ver, compañeros, vamos a escuchar todas las preguntas que quieran hacer. no está aquí presente. Ya lo respondí al principio. No, pero usted dijo que iba a estar aquí. Ahí estaba. A ver, ya expliqué por qué no va a estar. Pero lo van a ver, no se desespere, lo va a ver. ¿Cuándo va a ser? Le anunciamos mañana mismo cuándo va a ser. ¿De acuerdo? Ya bien, ahora usted dígame qué quiere. Las acusaciones que le están haciendo, ¿son ciertas, son mentiras? ¿Porque hay pruebas? Díganos eso. A ver, fueron hechos reales que ocurrieron hace 21 años, sobre los cuales pesó una condena y se cumplió, se purgó cabalmente. Entonces no hay nada que reclamar ahora. Él pagó, claro, por supuesto. Él resolvió todo. Por eso no tuvo impedimento para registrarse. ¿Sí tiene antecedentes penales entonces? Tuvo, pero ya desaparecieron. Prescriben los antecedentes penales para su conocimiento. Sí. A ver, ahorita vamos. Ya, gracias. Prescriben los antecedentes penales. Cierto. Uno cumple su condena. Uno ya tiene antecedentes penales y llega un momento en donde ya tiene derechos políticos. Cierto lo que dice el señor, no es que prescriban, es que ya no son impedimento para ser candidato. Dante Delgado podría ser candidato porque estuvo en la cárcel. Carlos Lomelí ha sido candidato pese a haber estado en la cárcel. Y así nos podemos seguir.
porque hay mucha gente en todos los partidos políticos que han tenido episodios como estos. En todos los partidos políticos tienen este tipo de episodios. Aquí ese no es el problema. El problema es que se le mintió a la población y mintió el Partido del Trabajo y mintió la coalición. Mintieron, encubrieron el pasado del señor Almaguer. Y si encubren esto, ¿qué tanta cosa más no estarán encubriendo estos políticos? Ya, a ver, si a mí me lo preguntan, todas las mañanas a mí me dicen que yo estoy vendido a Movimiento Ciudadano. Lo han dicho desde hace ya una década. Antes decían que yo estaba vendido al PRI y también dicen que estuve vendido al PAN y así se la siguen. Pues no me voy a poner a gritarle a la gente en público. Ya me da hasta risa, sinceramente. Yo entiendo y tampoco voy, y ustedes les constan, yo no voy aventando el carro de la empresa en donde trabajo por delante. Así de fácil. Pero era lo que buscaban. Buscaban que hubiera este ambiente en donde la nota fuera el periodista. No, señores, la nota es que el señor Almaguer tuvo antecedentes penales y no se lo dijeron a la gente en la elección. No se lo dijeron al votante en 2024. ¿Con qué calidad moral vienen ahora a cuestionar cualquier cosa si no solo le encubrieron a la gente un dato importante de la calidad o no que tiene un candidato, sino que ahora le quieren dar vueltas y vueltas? Es que es culpa de Lemus porque hizo sus carpetas. No, a ver, entiéndanlo de una vez por todas, porque ya salieron también los que... Hoy es la mañana estaba leyendo Omar García. Y entonces dicen que en los chats de periodistas en Jalisco, chats a los cuales yo no pertenezco porque yo no soy periodista de Jalisco, adiós, gracias. Les mandaron un montón de datos sobre Almaguer, fotografías en donde sale borracho, cosas, o sea, cosas muy personales, ¿no? Y que eso se nota que es una operación de Estado en contra del político, o como las operaciones que hace el gobierno federal en contra de todos sus opositores, ¿no? Se las han hecho una y otra vez y lo sacan o como investigación periodística de contralínea o lo sacan en las pantallas de la mañanera como le gustaba hacer a Andrés Manuel López Obrador y en menor medida a Claudia Sheinbaum. Ya lo hemos visto. Vimos la operación el fin de semana en el caso Epstein, hasta que les estalló en la cara porque mientras que Ricardo Salinas estaba nada más en una cadena de correos de una cena de millonarios en donde también estaba invitado Epstein, pues López Obrador sí estaba metido en el encubrimiento de un pederasta que tenía videos en donde probablemente estuviera Jeffrey Epstein. Entonces, ese es el gran problema cuando contratan a gente muy, muy torpe. La realidad es que si uno es un ciudadano privado, el gobierno no tendría que estar metiéndose en eso. Si uno es un ciudadano público, uno, más si es un diputado, un senador, un diputado local, un alcalde, un secretario de Estado, un edil, un gobernador, un presidente, uno es el que tendría que tener un libro abierto para que la gente supiera todo. Vamos a hacer un ejercicio ustedes y nosotros. Ahora que se cumplieron 20 años y que salieron todos estos programas, ayer alguien me mandó, y lo agradezco mucho, ya no dio tiempo de pasarlo, aquel programa en donde Yair Cardoso puso durante media hora Sorry de Justin Bieber. Y a la gente se le olvida por qué hice que Yair Cardoso pusiera durante una hora Sorry de Justin Bieber. Yo mis razones tenía, ya no las voy a repetir ahorita. Pero tenía mucho que ver con algo que es romper la confianza. La confianza no solo entre Yair Cardoso y un servidor, sino la confianza con la audiencia. La confianza de que uno está poniendo cierto tipo de música bajo ciertas características en cierta estación de radio porque piensa que es lo mejor y que no se va a repetir con lo que están haciendo otras estaciones de radio. Miren, en esas mismas grabaciones que salieron durante todo el fin de semana, tanto los identificativos como los programas en vivo, se veía que no solo había una confianza hacia ustedes, sino una apertura enorme a lo que pasaba en nuestra vida. Y eso ayudaba a quitar telarañas en una sociedad brutalmente cerrada como lo es la tapatía.
Y ahí escuchaban ustedes, pues, la vida personal de cada uno de nosotros. Desde lo muy bueno hasta lo muy malo. Y por supuesto, hasta las mismas insidias que habían. Pues yo recuerdo en alguna ocasión en donde Jair Cardoso decía que yo me iba a San Francisco a que me dieran gas. Pues no, ojalá y hubiera sido así. Y lo corrí en ese momento. ¿Por qué? Porque le estábamos mintiendo a la audiencia. A mi vida personal, ¿qué más da? Cuando se comienza a utilizar un medio de comunicación o un partido político para tratar de ganar poder y adeptos sin ser lo suficientemente honestos con ustedes, comienzan los problemas. Si no tenemos esa confianza de ida y vuelta entre todos, entre absolutamente todos, y si en un medio de comunicación lo único que hace es informar y entretener, porque no va más allá de nuestra función, ahora imagínense ustedes un político y un movimiento. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que les sorprende perdón, será que ya soy muy cínico. Y yo sé que todo el tiempo, todo el mundo me está escuchando. Todo el tiempo, todo el mundo está censando con quién estoy, con quién ceno, con quién como, con quién platico, con quién vivo, con quién todo. ¿Por qué? Fundamentalmente no porque yo sea muy importante, pero la gente con la que trabajo sí. Y entonces, obviamente, cualquier tipo de información termina por ser un arma. Ahora imagínense ustedes políticos. En serio, el Partido del Trabajo no sabía lo que estaba pasando con el diputado Almaguer. Porque si la respuesta es cándidamente que no, y así quieren gobernar, con esa ineptitud, pues por eso estamos como estamos el país. Y perdónenme, el ciudadano sí tiene que saber entonces que hay una ineptitud enorme. No sabían que el señor tenía antecedentes penales. No sabían del de la barredora. No sabían de las conexiones de no sé qué. No saben nada, pero sí saben todo de la oposición. Todo. Ahí sí saben absolutamente todo. Si el caso Almaguer no fuera Almaguer, sino que fuera Mirza Flores o fuera Checo Barrera. No, pues porque Checo Barrera tiene una vida pública muy clara, pero fuera cualquiera, el que ustedes quieran. Fuera Hugo Luna. Imagínense que el dato hubiera sido Hugo Luna, jefe de gabinete de Enrique Alfaro. Hubieran pedido la renuncia de Alfaro, de Luna, de Clemente, de todos. De Ismael del propio Lemus. De todos, absolutamente. Si hubiera sido el Augusto Valencia, bueno, ese güey era la cosa, y creo que sigue siendo la cosa más mocha del mundo. Pero cuando fue diputado, si hubiera pasado algo así, se pasó un alto. Se pasó, miren, ya. ¿Se acuerdan de Enrique Aubry? El diputado del Partido Verde. Aubry se pasó un alto y traía una pistola. Yo me acuerdo el escándalo que hizo en ese momento los partidos de oposición contra Aubry. ¿Ven la incongruencia? Y lo vuelvo a decir. Uno puede ser diputado, el señor Almaguer puede ser gobernador. Si tuviera los talentos, podría haber sido gobernador. Le mintió a la gente. Le ocultó una parte importante de su pasado. Y su partido también. Y su movimiento también. Y lo que es peor, tratan una y otra vez de encubrir que cometieron un error. Si cometes un error y lo reconoces, es una tontería. Si cometes un error y no lo reconoces, es una estupidez. Si cometes un error y lo vendes como un acierto, es una imbecilidad. Si cometes un error y le echas la culpa a alguien más, es una pendejada. Una y otra vez hemos visto en estos 2 días cómo esta gente se la ha pasado haciendo pendejadas. Le echaron la culpa al gobierno de Lemus. Le echaron la culpa a los medios de comunicación. Le echaron la culpa a todo mundo, menos ellos. Son perfectos y honestos, tanto que le ocultaron a la gente un pequeño dato. El problema no es que haya pasado, el problema es el encubrimiento. Y ahí seguimos. Almaguer nos apareció el día de ayer y claro que todos están sacando raja política porque de eso se trata. Pues la política es eso, sacar raja política. El líder de Movimiento Ciudadano en el Congreso, pues quiere que el señor Almaguer se vaya.
Bueno, tan quiere que no se escucha, ¿verdad? Disculparán ustedes, creo que tenemos un pequeñísimo error de audio. Ahorita, en una de esas no sirve el audio en el video y yo se los estoy poniendo acá muy puesto y no está, pero pues no. En este caso, el PT y Morena, que van en coalición en el ejercicio electoral, que permite a nuestro compañero diputado presentarse en un proceso electoral y ahora formar parte de este Congreso, no haber tenido la atención, el cuidado, la transparencia de poner en consideración esta lamentable situación que ahora comentamos, porque no es un tema menor y es un tema que tiene que ver con la confianza de los electores que tomamos una elección la selección cuando corresponde el ejercicio y venirnos a enterar de situaciones como la que acontece el día de hoy. Es importante destacar, no pretendemos hacer otra cosa que destacar la importancia de la confianza, de la transparencia, de la idoneidad de quienes ejercen o ejercemos cargos públicos, y en este sentido es lo que queremos destacar respecto de quienes se presentaron ante un electorado ocultando información que pudiera haber sido valiosa o que debiera ponerse a consideración en su caso para quienes toman una decisión al momento de nombrar representantes electorales. Yo creo que aquí uno puede estar en contra de la posición política de Movimiento Ciudadano. Con lo que no puede estar uno en contra es con la coherencia. Y aquí no hay coherencia, perdón que se los diga así. Falta enormemente la coherencia por parte del PT y de todo el Movimiento de Regeneración Nacional de la Cuarta Transformación hacia la manera en la cual tendrían que actuar hacia este tipo de situaciones. El decir, sí, me equivoqué, sí, hice algo que no debía hacer, que es ocultarle a la población un dato importantísimo dentro de un proceso electoral. Pablo Lemus. Pues yo creo que es tan evidente lo que sucedió, que no necesita mayor explicación de mi parte. Yo más bien solicitaría que el propio diputado explique, no a mí, a la ciudadanía qué fue lo que pasó, por qué encabezaba esa banda delincuencial de robo de transporte. ¿Por qué nunca lo dijo? ¿Por qué nunca lo transparentó? ¿Por qué tuvo que ser una investigación periodística quien revelara el pasado de esta persona? ¿Por qué él mismo no lo dijo en su momento, en la propia campaña, o cuando tomó protesta como diputado local? Yo creo que él es el que tiene que explicar su pasado, y en todo caso, que sea el propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y esto sí bien vale la pena, si con estos antecedentes criminales él podía ser o no candidato. Pero eso lo tiene que determinar el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que yo creería que el IEPC no tenía conocimiento de esta información penal. Pero pues que lo explique el propio diputado y que nos diga por qué, no solamente que nos platique este historial que pues está muy claro, muy revelador, pero sobre todo por qué nunca lo transparentó. Esta filtración. Pues yo creo que es tan evidente. Bueno, ahí está Pablo Lemus hablando sobre esto. El IEPC ya dijo sí tenía las posibilidades de convertirse en candidato. Sí las tenía. ¿Por qué? Porque tiene sus derechos políticos. El caso no es ese. ¿Qué sí está diciendo Pablo que creo que es muy, muy conveniente y adecuado y coherente y prudente? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo dijeron antes? Ya si quieren entramos luego en el tema de
del tarifazo y de las infancias trans, etcétera, etcétera, etcétera. Temas muy complicados para el gobierno de Jalisco y que yo creo que necesitan una mayor explicación para toda la ciudadanía. Una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora ya le sacaron los 300 millones de Accendo. Ya eso tiene 4 años y se ha explicado una otra vez el IPAP, e inclusive siempre sacan del gobierno de Zapopan y se les olvidan las instituciones que Morena, las federales y las locales, tenían también ese dinero en Accendo. También el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y gobiernos locales, pero eso no lo dicen los morenistas y los comillas independientes en Jalisco, porque no les conviene para su discurso. Entonces ya están sacando por dónde para distraer de esto que dice Pablo y Omar García dice, es que lo periodístico siempre vale la pena, pero luego viene lo personal. Yo siempre digo, siempre digo que está este eslogan de la página 6 del New York Post que dice, no quieres que la gente se entere, no lo hagas. Si tú sabes que estás haciendo algo malo, no lo hagas. Si lo haces, pues te atienes a las consecuencias. Y es cierto. Si tú no quieres que descubran que eres infiel, no lo hagas. Si no quieres que descubran que eres un ladrón, no lo hagas. Si no quieres que descubran que eres un pederasta, no lo hagas. Ahí tienen ustedes el caso de Bill Gates. Ahora, con toda esta historia de las nuevas revelaciones del caso Epstein, salió este correo en donde Jeffrey Epstein habla de que Bill Gates le está pidiendo cierta penicilina porque se contagió de gonorrea y entonces necesita no solo tomarla a él, sino dársela a su esposa Melinda. Bill Gates dio una entrevista al respecto sobre esto. True that I was only at dinners, I never went to the island, I never met any women, and so, the more that comes out, the more clear it'll be that although the time was a mistake, it had nothing to do with that kind of behavior. No tenía nada que ver. So, he never met any women. Yo no tuve nada que ver con ninguna mujer. Era un correo que se mandó Jeffrey Epstein a él mismo. A mí que me esculquen, nunca estuve en la isla, pero pues Melinda Gates piensa una cosa radicalmente distinta. Emails in the files suggest that Bill Gates had additional affairs and that he tried to get medication to treat a sexually transmitted infection and that he was going to give you the medicine without you knowing. His representative has said all of this is false. It is not on you to have to respond to the details of that alleged behavior, but I wonder what your dominant emotion is when you read these news articles with these details. Sad. Just unbelievable sadness. Unbelievable sadness, right? And again, I'm able to take my own sadness and look at those young girls and say, my God, how did that happen to those girls, right? And so for me, it's just sadness for, I left my marriage. I had to leave my marriage. I wanted to leave my marriage. I had to leave I felt I needed to eventually leave the foundation. So it's just sad. That's the truth, right? And it's kind of like, at least for me, I've been able to move on in life. Tengo que seguir en la vida, pero tuve que dejar mi matrimonio, le dijo a NPR, la National Public Radio allá en los Estados Unidos. Porque claro que se enteró que lo que había sucedido. Por eso es tan complicado en el caso Epstein que estén buscando cómo embarrar a enemigos políticos en México cuando en serio les interesan las infancias, les interesa el combate a la pederastia y a la violación. ¿Qué pasa con el caso Nazón y la relación tan cercana de políticos, fundamentalmente de Morena y sí de Movimiento Ciudadano con la luz del mundo? ¿O qué pasa con el caso Salgado Macedonio? Solo por decir, o el caso Cuauhtémoc Blanco. Por eso yo no me creo cuando estos políticos dicen que en realidad están combatiendo un delito cuando están haciendo algo radicalmente distinto. Cuando dicen que son honestos
y le encubren a la población datos tan pequeños como que estuvieron en la cárcel miembros de su partido y su movimiento. No me la creo. Y no me la creo tampoco en esta historia en donde quienes terminan una y otra vez siendo afectados es la población. ¿Por qué? Porque todo se convierte en un juego electoral, no en un juego de beneficio a la población. Miren, el lunes estuvo el director del Observatorio del Transporte de El ITESO en el Tapatío, y una y otra vez hablábamos sobre lo peligroso que son las encuestas de popularidad, que dicen todo el transporte en Jalisco está perfecto. No, no es cierto, no lo está. Tiene mejoras, sí, tiene lugares en donde se puede mejorar también. No va a cambiar nunca si está el modelo de empresa, no, porque hay un pulpo camionero. Se intentó cambiar al hombre camión, sí, no se logró. Es algo que sucede en muchas partes del país, incluyendo la Ciudad de México, sí. ¿Por qué la Ciudad de México no sucede eso? Porque no hay una protesta y porque está subsidiado. ¿Cómo están los precios del transporte en el país? Más o menos en 14 pesos. A nivel nacional. Desde Chiapas hasta Monterrey. ¿Se puede mejorar el transporte y bajar el precio? Probablemente. Probablemente sí. ¿Tiene que ver esto con la manera en la cual se tiene que protestar? Sí, el ciudadano siempre tiene que pedir una mejor calidad en el transporte público. ¿Lo están utilizando los políticos de Morena para sacar beneficio? Sí. ¿Por qué? Porque no lo mejoran ellos. Miren ustedes a Clara Brugada. Brugada tiene un montón de problemas, muchísimos problemas en la Ciudad de México. Porque es una ciudad muy complicada de gobernar. Y eso agréguenle, como lo platicamos el día de ayer, los ataques internos que tiene Brugada dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. Y Brugada trata de ser muy cándida e inocente cuando le pide ciertas cosas a la prensa. La gente se entera por la televisión sobre el tema de seguridad. Y entonces influye mucho. Mira cómo está en la disminución real de los delitos de todas las alcaldías. Uh-huh. En todas hay una disminución del delito. No va igual con respecto a la percepción, no. Ese es un gran reto. Y sería muy bueno, un gran acuerdo con todos los medios de comunicación que le bajáramos a la nota roja, ¿no? Porque la nota roja sabemos que es lo que atrae a que los medios, porque la gente pues ve la nota roja y es también una estrategia de los medios de comunicación para que la gente los vea, ¿no? No está diciendo una mentira Clara Brugada. Y lo que está diciendo Clara Brugada en una conferencia de prensa es lo que muchísimos políticos le piden a medios de comunicación en privado. Muchísimos políticos. A mí me ha tocado estar en reuniones con muchos medios de comunicación sentados en donde se nos ha dicho, por favor, ayúdenos a que la gente vea que han bajado la inseguridad. Y es un hecho. Si yo quiero tener éxito y rating en un noticiero, si yo pongo estas notas, pues no, vamos, lo que está diciendo Clara Brugada no es nada que ustedes no sepan. Ahí estaba duro y directo, fuera de la ley, Ciudad Desnuda, Visión Urbana, ahí está C4 Jiménez, C4 en alerta, tiene todo un canal en Fast Channel, las cuentas de El Diablo, la cuenta de ZMG, la cuenta de Jalisco Rojo, la cuenta del blog del narco, las seguimos. ¿Es para condenarse? No, porque la gente tiene que estar informada. Tendríamos, además de poner lo que está diciendo C4 y lo que está diciendo El Diablo y lo que está diciendo Isidro Corro y lo que están diciendo todos los periodistas que se dedican a la nota roja, datos claros y duros de lo que está sucediendo con la incidencia, sí, ya que la gente lo decida. Claro que hacerlo como lo está diciendo en este momento Clara Brugada, pues pareciera que está pidiendo que la gente se censure y que no diga ciertas cosas. Pues no, a ver, la calle te dice algo que no es necesariamente lo que dice la cifra. Si yo voy por Jalisco y veo las cifras y de pronto veo los esténciles de desaparecidos, hay algo que no compete. Es la
Famosa historia del marcianito. Hay un marciano que está en su nave y otro que baja a la calle. El marciano de la nave solo ve la mañanera y las declaraciones de políticos. Y el marcianito ve otra realidad. La verdad debe estar a la mitad. Solo que la percepción ciudadana dice otra cosa. Y eso, ahí es el gran problema del político. Y si el político es deshonesto, sus posibilidades de que la gente le crea lo que ustedes quieran, que es adecuado a la estrategia de seguridad, que es adecuada a la estrategia de salud, que vamos muy bien en la economía, que hay que subir el transporte, que se van a arreglar los problemas del agua, que lo que ustedes quieran son menores. Lo que han encontrado los políticos es que en estos ejercicios, en donde tienes una exposición diaria y a cambio de esa exposición diaria la pones llenos de paleros que te aplauden todo, logras manipular el discurso. Eso es lo que se hace en la mañanera todos los días. No quiere decir que lo que se dice en la mañanera sea la realidad. No lo es. Durante meses nos dijeron que no había problema con el sarampión y está descontrolado. Solo por dar un ejemplo. Nos dijeron con López Obrador que ya venía un sistema de salud. López Obrador lo dijo, que ya era mejor que el de Dinamarca. Vamos a darnos una vuelta a un IMSS. Y muchos de los políticos terminan en la insistencia electoral de desmentir lo que dice el gobernante federal, el gobernante local, el gobernante estatal. Muchos de ellos tienen éxito a partir de que tienen un aparato de propaganda muy poderoso. Cuando el aparato de propaganda lo embiste la realidad, es el gran problema. Y eso está pasando con Morena y todo el movimiento de la Cuarta Transformación en Jalisco. El envión que fue el descubrimiento de que encubrieron el pasado del diputado Almaguer es durísimo. Durísimo. Y por eso lo están tratando de distraer. Fíjense ustedes, por un momento vamos a suponer que tuvieran razón en todas las críticas que tienen al gobierno de Pablo Lemos. Todas. Que no está bien lo del transporte, que está mal lo de los desaparecidos, que está muy mal lo de las infancias trans, que está muy mal lo de la remodelación de la Minerva, que está muy mal la remodelación de la Plaza de la Liberación, que está pésimamente hecho lo del Mundial. Todo, que todo tuvieran razón. Solo por esa mentira, solo por ese encubrimiento, cualquier cuestionamiento termina cuestionado. Solo por eso. Y dirán, ¿por qué lo dices así? Pues pasa con la oposición a nivel federal. Dicen un montón de cosas que pueden ser ciertas, pero el gran problema es que su pasado los condena. Nadie va a votar por el PRI, por el PAN, bajo las condiciones que están, porque traen un pasado de ineptitud y corrupción. Es lo mismo en este caso. ¿Quién va a votar por unos mentirosos y encubridores? ¿Quién? Bajo esas condiciones. ¿Qué es lo mejor que podrían haber hecho? Reconocerlo, ofrecer una disculpa y mostrar todos los antecedentes de todos los diputados locales, de todos, y retar que se hiciera lo mismo para los que están en el poder. Eso haría un buen control de daños. ¿Qué hicieron en lugar de eso? Convocar a una conferencia de prensa en donde se madrearon de manera consistente contra los periodistas. Y a los periodistas que son cercanos, según ellos, a Movimiento Ciudadano, insultarlos enfrente de la gente. Muy mal del periodista que llega y se pone, ni yo, pero bueno, eso ya es cada quien. Cada quien reacciona como quiera. Bueno, y yo sí me puedo dar ese lujo por la sencilla razón de que mi personalidad me respalda, ¿no? Tal cual. Pero es el problema. Cuando la realidad te aplasta y te llega de envión, ¿qué haces? A la presidenta le llegó la realidad de envión a partir de una pregunta de una enviada de la BBC
a México. Días en Sinaloa, donde puedo ver que hay, a pesar de una fuerte presencia militar, sigue habiendo violencia, asesinatos y ataques. ¿Por qué su gobierno no puede poner fin a la violencia en este lugar o qué es lo que podrían hacer para finalizar? Ha disminuido el número de homicidios. ¿Qué fue lo que desató esta violencia? La división de un grupo delincuencial provocada por uno de los jefes de este grupo a Estados Unidos, cosa que nunca quedó muy clara cómo fue. Eso provocó una pugna interna. ¿Qué hacemos nosotros? Buscar evitar afectación a los civiles, a la gente. Nuestra política no es el enfrentamiento militar, porque eso ya se probó en México en el 2006 al 2012, y lo que se generó fue mucho más violencia. Lo que se busca es la detención en el marco de la ley de los grupos delincuenciales. Para poder detener a un presunto delincuente, pues tiene que haber una carpeta de investigación y su detención. Y al mismo tiempo atender las causas, que los jóvenes no se acerquen a los grupos delincuenciales y evitar que haya afectación a la población civil. Esta es la estrategia. El día de hoy está el secretario de Seguridad en Sinaloa, justamente, Omar García Harfuch está allá, para revisar la estrategia y todo lo que tengamos que hacer. Se ha disminuido la cantidad de droga que se produce, porque se han desmantelado muchísimos laboratorios. Ahora, ¿qué hemos pedido a Estados Unidos? Que es muy importante. Que así como nosotros evitamos que llegue fentanilo a Estados Unidos, es indispensable que ellos controlen la entrada de armas de Estados Unidos a México. Indispensable. Porque 75% al menos de las armas incautadas en nuestro país de alto poder vienen de Estados Unidos de manera ilegal. Hemos logrado mantener en los últimos meses el número de homicidios y vamos a seguir trabajando para proteger a la población de Sinaloa. Vamos a ver si siguen protegiendo. Si uno conoce a alguien que vive en Sinaloa, sabe que lo que está diciendo la presidenta es una mentira. Sinaloa es un berenjenal, es un lugar en donde la gente no puede vivir en paz, en donde no hay seguridad, no hay certeza de que regreses a tu casa. No nos hagamos tontos. Así. Sinaloa, Michoacán. Sinaloa, Michoacán, Guerrero. Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Guanajuato. Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Morelos. Y así nos podemos seguir. Porque el gran problema que hay es que una cosa son los datos y otra cosa es la calle, las carreteras, la extorsión, que ahí sigue, una y otra vez. Y cuando de pronto hacia la gente también hay la percepción de que hay coludidos con el narco, a que no se les hace nada, pues la gente comienza a perder cualquier tipo de confianza en que esto se va a mejorar. Ejemplo es Adán Augusto López, que ayer por fin habló con la prensa sobre su retiro de la coordinación de los senadores de Morena en la Cámara Alta. Agarró en curva toda la bancada, senador, no se lo esperaban. Sabía uno o dos nomás. ¿Quiénes sabían? Sabía Nacho Mir, por supuesto. ¿Y quién más? Yo le comenté que había tomado la decisión, lo hice creo que un día o dos antes,
Y La presidenta, Lauricel se lo comenté ese día, ese mismo día en la mañana. ¿Y qué le dijo ella? No, pues también se sacó de onda, pero entendió mis razones. ¿Y qué piensa de quienes sostienen que la aspiración de la senadora Andrea Chávez en Chihuahua se debilita tras su salida de la coordinación, senador? No, yo creo que la senadora Chávez ha sido objeto de una campaña a base de infundios, de demostraciones. Es la mejor posicionada, según entiendo, en Morena, rumbo a la candidatura al gobierno del Estado, y piensan algunos o algunas que inundando las redes con notas como esa pues la van a descarrilar, pero pues se equivocan. Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora del Estado de Chihuahua. Ya se merece Chihuahua un buen gobierno. ¿La va a apoyar usted en su nuevo papel? Quienes estamos en este partido, pues estamos comprometidos a apoyar a ella y los compañeros que sean candidatos a cargos de elección popular. Sin duda cuenta con nosotros. Señor, ¿no se pone en cuenta esta trayectoria de la que nos habla, de que ha dejado sus cargos por una responsabilidad mayor o diferente? ¿No se podría descartar entonces que usted dejara esta coordinación que acaba de tomar, si es que le ofrecen una buena embajada? Yo dije el otro día y lo sostengo, que la mejor embajada a la que puede aspirar un político es la embajada territorial dentro de la República Mexicana, y como soy fiel alumno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que se sostenía que la mejor política exterior es la política interior, pues yo prefiero dedicarme a hacer política aquí en el país. ¿Sigue siendo hermano del expresidente López Obrador? Claro. Muy bien, gracias, senador. Gracias, senador. Sigue siendo hermano de Andrés Manuel López Obrador. Es lo que dice Adán Augusto López. Así se defienden unos a otros. ¿El personal le afectó de alguna manera todas estas críticas, todas estas teorías en torno a usted, la barredora, su presupuesto, su patrimonio, sus ligas con algunos empresarios que ahora están involucrados públicamente con el huachicoleo fiscal? ¿De alguna manera le impactó? A mí las mentiras, por eso se los dije la otra vez, a mí me tienen sin cuidado. Hoy lo dijo la presidenta que no había ninguna investigación. Por ejemplo, yo de mi patrimonio no me avergüenzo, les platiqué de dónde venía. Yo creo que no ha habido un político en este país, cuando menos en los tiempos presentes, que haya presentado, como yo lo hice ante ustedes, un detalle del patrimonio, de los impuestos que yo había que he venido pagando. Lo que pasa es que fue una campaña construida a base de mentiras, de inexactitudes, pero los políticos tenemos que aprender a eso. Ahorita me preguntaban de una nota del huachicol fiscal. Yo les puedo asegurar que en ese asunto, que en realidad no debería llamarse huachicol fiscal, sino un contrabando, porque eso es realmente... Sí. Yo no tengo el menor involucramiento, pero fueron construyendo los políticos de la oposición, algunos de Morena compañeros también del movimiento, que están plenamente identificados, por cierto, pues todo un entramado de mentiras con el fin de intentar, ¿verdad? A mí me tiene muy tranquilo, porque yo, como se lo dije desde el primer día, yo admití, por ejemplo, haber designado a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad Pública, pero me daba risa cuando decían durante todo el gobierno de Augusto, además que yo estuve de gobernador 2 años, 8 meses, 7 meses y 26 días, pero como el adversario político es Adán, a unos les duele, por ejemplo, que hayamos conseguido la aprobación de la reforma judicial, que hayamos sido actor fundamental
desde antes del inicio de este gobierno en temas que fueron verdaderamente trascendentales. Algunos se sabe dónde actuar, otros no se sabe, y yo tampoco soy quien para andarlo diciendo. Yo me concreto a hacer mi trabajo político. Entonces, bueno, pobrecito Adán Augusto, que le sacaron las propiedades que no pagó impuestos, su relación con Hernán Bermúdez Requena, las investigaciones de contrabando fiscal en donde está su nombre, pero no ha hecho nada. Nada. Todo es mentira. Todo siempre con la gente de Morena es mentira hasta que deja de ser mentira. El alcalde Gerardo Cortés, exalcalde prófugo de Puebla, acusado de secuestro, extorsión y otros delitos allá en Cautempan, Puebla, lo detuvieron en Tlaxcala. Estaba prófugo desde mayo de 2025. Obviamente este hombre, parte de la Cuarta Transformación, seguramente va a decir que es mentira. Donald Trump sale y dice, nos debe agua México. Sale México y dice, no les debemos nada. Sale el gobierno de Estados Unidos y dice que llegamos a un acuerdo. El 31 de enero llegaron a un acuerdo con México para que México pague el agua que debe, que decían que no debía agua. ¿Cuánto va a pagar México? 350,000 pies cúbicos de agua por año. Es una cantidad brutal. ¿De dónde la vamos a sacar? ¿Quién sabe? Brutal de agua va a pagar México. Brutal de agua. Si mal no recuerdo, era como... A ver, por ahí debe estar Juan Pablo que me diga cuánto. Porque el cálculo lo hicimos cuando Trump se quejó de que México no estaba pagando agua. No lo hice yo, lo hizo él, por supuesto. Y si mal no recuerdo, era así como el consumo de agua que tenía Guadalajara en un mes. O algo así. Era una cantidad exageradísima. Pero exageradísima de agua. Y ahí lo tienen ustedes. México decía que no. Ahora resulta que sí. Que los van a pagar. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero lo van a tener que pagar. Porque lo que diga Trump hay que tratarlo con cuidado. No vaya a ser que se enoje el presidente norteamericano. Entiendo que el presidente y usted tienen una muy buena relación, pero ¿usted cree que es respeto cuando él menciona que no es usted quien gobierna México, sino que son los cárteles quienes lo hacen? ¿Cómo responde usted a eso? Pues que es falso. Eso no quiere decir que no nos hablemos con respeto. Es absolutamente falso. La Casa Blanca sacó un comunicado cuando entró el presidente Trump relacionado con la delincuencia organizada en México. En el sentido que tú mencionas. Y dieron una prueba, que la publicaron, a ver si la pones, en aquella publicación de la Casa Blanca de enero del 2025. ¿Es la de García Luna? Pero la publicación de la Casa Blanca, porque esta es de... ¿Dónde habla de la Casa Blanca? ¿Es esta? No, porque esa es de AP, ¿no? A ver, pon completa la imagen de la Casa Blanca. Esa es una publicación de la Casa Blanca. Y entonces dice, los cárteles mexicanos son los principales traficantes mundiales, estos cárteles tienen alianza con el gobierno de México. Lo dijo en el enero del 25. ¿Y sabes cuál es la prueba que presentó? ¿O sabe cuál es la prueba que presentó? García Luna. No solo eso, señora. Una y otra vez hemos visto que no es la única prueba que ha presentado el gobierno de Estados Unidos. Lo hemos dicho hasta el cansancio, siempre obvian la segunda parte. Siempre la obvian. Pero bueno, es parte de la propaganda. La realidad habla otra cosa. El diputado Juan Carlos Barragán de Michoacán
Platica cómo lo asaltaron en una gasolinera saliendo de Zihuatanejo, Guerrero, le quitaron el coche y sus pertenencias. Comparto esto no desde el enojo, sino desde la necesidad de desahogarnos, de crear conciencia y de pedir que no normalicemos la violencia, cosa que ha hecho Morena una y otra vez. Que nos estamos haciendo tontos. Lo que ustedes quieran, de pronto lo normalizan. Solo que ahorita no lo pueden hacer tanto por la sencilla razón de que ya tienen encima al gobierno de los Estados Unidos. Ahí lo tienen encima. No tanto como lo tenía Colombia, pues por eso tuvo que ir Petro a pedir perdón a el señor Trump, ¿verdad? Sí, presidente, usted que ahora habla de corazón. No voy a poner esa parte, mejor les pongo lo que dice Petro. Pues haya salido con un aire optimista y positivo. ¿Qué siento yo de lo que vi y de lo que sentí? Confusión alrededor de la realidad que acontece, por ejemplo, en problemas como el narcotráfico, como la energía. Líneas diferentes, indudablemente, de ver el problema. Algunas agresivas, otras más posiblemente construibles entre todos. Nos agarramos de eso. Que nos junta, no que nos separa. Incluso en mi primera frase, cuando encontré al presidente Trump por primera vez en mi vida, porque no lo conocía, mirando las fotos de los presidentes de Estados Unidos, es que nos junta, estaba Lincoln ahí en la foto, la libertad. Podemos ser muy diferentes, civilizatoriamente hablando, históricamente hablando, pero lo que nos junta es la libertad. Lo que nos junta es la libertad. ¿Pensarán eso todos los colombianos? Yo, la verdad, lo dudo mucho. Was your meeting with Gustavo Petro earlier today? Did you come to any agreement on counter-narcotic efforts? Yeah, we did. We worked on it, and we got along very well. He and I weren't exactly the best of friends, but I wasn't insulted because I'd never met him. I didn't know him at all. And we got along very well, and we're working on that. We're working on some other things, too, including sanctions. And we had a very good meeting. So you did agree. I thought he was terrific. He was very good. We got along great. Bueno, ahí vienen elecciones en Colombia, entonces en una de esas no volveré a ver a Petro en su vida. Que nos estamos haciendo tontos. Para terminar este enorme resumen, dos cosas muy rápidas. La primera, vamos a ver qué es lo que dice la presidenta en el distractor del día sobre la manera en la cual México tendría que investigar el caso Epstein. Hay que abrirse la investigación en Estados Unidos. Es una investigación en Estados Unidos. Si el Departamento de Justicia solicita la colaboración de México, pues participaremos. Pero es una investigación que ocurre en Estados Unidos. Y saben que va a ser el Departamento de Justicia, no le va a pedir nada a México, porque el único caso es el caso de este pederasta que encubrió el gobierno de López Obrador, también el de Peña Nieto, y que murió en el 2021 en los Estados Unidos. Por último, ¿qué pasa en Fox News? The Reconquista movement involves all the leadership of Mexico. I could read to you literally dozens of quotes from Mexican presidents, Mexican senators, prominent people in journalism that say they are using mass migration as a means to reconquer or retake the territories that were lost to them. And Momento. Este hombre llamado Peter Schweizer escribió un libro en donde habla de la manera en la cual, según él, parte de una institución y un asesor político, México está haciendo una invasión de golpe blando a los Estados Unidos para reconquistar California, Colorado, Nuevo México, Texas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vean ustedes qué es lo que pone de ejemplo. it's not just bravado, Jesse. As I point out in the book, they have created an infrastructure in our country. People don't realize that right now in the United States, there are more than a dozen senators and members of their House of Representatives of the Mexican Congress who live in the United States.
and their job is to represent Mexicans living in the United States in the Mexican parliament. So they've already starting to take steps to undermine our sovereignty. And that's not even to mention what they're doing with their 53 consulates, which, by the way, is almost 10 times as many as Great Britain has in the United States. They're involved in politics and they're organizing some of these anti-ICE protests. Wait, wow. I mean, that's a lot. You're saying that would be like the United States having congressmen in other countries representing Americans living abroad. You're saying that that's what Mexico's doing here? Yes. Yeah. There's a Senator Ruiz, for example, who sits in the Mexican Senate but lives in Arizona. She's actually proposed legislation to make California a state of Mexico. There's a congressman who lives in Ontario, California, who went across the United States saying he was organizing the militancy to undermine the presidency of Donald Trump. These are all facts and statements that they've made. So we need to understand there is a political infrastructure. It's not just people pouring across the border. It's the political networks that Mexico and other countries have established inside the United States that are undermining our sovereignty. De ejemplo, Gerardo Fernández Noroña. Con su chistecito de cómo tendría México que reconquistar desde California hasta Texas. Luego no se quejen. Luego no se quejen. Reporte de tráfico. Voy a ir con Marco Vinicio, que ya debe de estar muy puesto y muy listo para poder participar con nosotros aquí en Real en esta mañana de miércoles. Ya estamos en miércoles. ¿Cómo pasa el tiempo? Muy rápido. La verdad es que luego sí me sorprende mucho la forma en la cual cambian las situaciones y cambia la vida. Muchas no. O sea, me salté, para serles muy honesto, me salté una parte importante de la mañanera en donde termina por ser lo mismo. Son muy buenos en la refinación y ya vamos a tener soberanía energética y ya saben, la manga del muerto, de lo que dicen diario que pueden, bajo las condiciones que quieren, y que en la realidad pues es pura mentira, ¿no? Y es como el famoso caso Epstein, que nos estamos haciendo tontos, pues que ese caso, el caso Epstein, es un distractor, un enorme distractor por parte de los Estados Unidos para evitar el gobierno mexicano, para evitar pues hablar de los múltiples problemas que hay. Qué curioso que siempre aparecen luego reporteros de Jalisco en la mañanera. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Que en este caso no hayan aparecido para hablar del caso del diputado Almaguer, ¿no? Sí, efectivamente, un caso donde tú lo has expuesto ya bastante y muy claro, donde ese tema se tiene callado y aparte, vamos a decirlo, han tomado todos los caminos erróneos. Digo, si yo fuera, creo que necesitan ahí su comunicador, habría por lo menos dar la cara o ya ofrecer unas disculpas públicas o algo que lo quitara eso del subconsciente, pero pues no, ahí están todavía callados en esos temas y como dices, aparecen nuevos de Jalisco, pero con un sesgo ya muy marcado. No, a ver, ¿qué haces? Si sale en el mural, vas, te sientas con Miguel de la Rosa, nada que ver con Rodrigo de la Rosa, uno trabaja en imagen y el otro es el director de mural, y entonces te sientas y dices, a ver, te doy una entrevista a ti o al señor de Anda, a alguno de los reporteros de mural, y te aclaro cómo está la cosa. Y fue así. Un derecho de réplica, pues. Así. Oye, ¿por qué no dijiste que tenías antecedentes penales? Desde no lo creí necesario y ofrezco una disculpa hasta ya mis derechos políticos estaban completos y es una parte de mi pasado que no se volverá a repetir. Y ya. Sí, efectivamente, porque lo que tiene el sistema penitenciario es que si purgas una condena, en teoría ya tienes todos los elementos para ser reinsertado en la sociedad. Efectivamente, con algo así de simple, pues podrías apagar el fuego. Ajá, dice, ¿qué cultura tiene Estados Unidos de Norteamérica? Dicen aquí. Miren, esa historia ya bájenle, porque a mí me queda muy claro que habla más de la ignorancia de la gente que dice que los Estados Unidos no tienen cultura que de la que en realidad tengan cultura. No sean tontos, la verdad. La cultura occidental de los últimos 2 siglos ha sido fundamentalmente hecha en los Estados Unidos. Ya, así tal cual. Claro, ¿no? Y está como lo que dicen que no son nacionalistas y que nosotros sí, y por ellos por llevar a lo mejor en su short su bandera. La verdad es que yo tengo muchos elementos que nos dicen
que sí son muy nacionalistas. Hay mil y un cosas con las cuales criticar a la sociedad norteamericana y a los políticos norteamericanos, por supuesto, su siempre interés y ambición imperialista, la manera en la cual ven a otros ciudadanos de otras partes del mundo por debajo del hombro, y sí, sus enormes defectos de todo tipo. Porque claro que es una sociedad que tiene defectos, como también la mexicana, pero esa historia de que no tienen cultura es más demagogia mexicana que otra cosa, ¿eh? Sí, yo lo escuchaba mucho cuando era allá, por hace muchos años, escuchaba muchísimo esa demagogia. Sí, porque es parte de nosotros somos mejores porque venimos de la cultura mexica. Es lo mismo que decía López Obrador y su esposa, ¿no? Sí, miren, si no nos hubieran conquistado los españoles, no nos hubieran invadido los españoles, ahorita habría naves espaciales y porque nosotros inventamos el cero. ¡No es cierto! Por eso salió con su nueva cosmovisión del mundo en el libro Grandeza López Obrador. Si ya lo leyeron, yo sí. Y sí es una locura porque agarra ciertos extractos de libros y luego él opina sobre ellos y dice, no es cierto que los aztecas se comieran. Pues sí, a ver, lo dicen todos los historiadores menos él. Sí, y aparte pues era un contexto de aquella época, digo, dentro de sus para sus dioses, lo que fueran, ¿no? Entonces digo, pues, bueno. Es querer ver el pasado desde los ojos modernizadores de Occidente y no se puede. Sí, ¿no? Lo que es, y aparte dentro de un contexto, lo que nosotros vemos mal, no necesariamente es mal. Así para ese contexto. Ese es mi punto. Entonces, en lugar de tratar de distorsionar el pasado para que no se vea tan salvaje a nuestros ojos, dejemos que el pasado sea y ya. Pero no se quiere porque se quiere utilizar como un arma, otra arma de propaganda. Dejen de seguir la propaganda. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de propaganda de todo tipo. Y es en donde estamos hasta el cogote. Pero yo les recomiendo que busquemos la manera de erradicarla. Así es. Dicen, ambos países son nacionalistas, pero Estados Unidos desde su superioridad y México desde el complejo de inferioridad. Por eso a la mayoría le parece mal el Wow América y no el Viva México, cabrones. No, yo creo que es lo mismo. No es que uno sea mejor o peor o uno sea superior al otro. Son expresiones de nacionalismo que tienen los países. Es como decir que festejamos mejor que los españoles o los franceses o los alemanes o los austriacos o los noruegos. No se puede. Como México no hay dos, ¿no? Igual que no hay como dos Luxemburgos. ¿Ya? Anda lo que te iba a decir, no hay dos, ni siquiera vaticanos. Que hay características mexicanas que uno agradece, sí, cierto. O sea, yo agradezco enormemente vivir en este país y en estas ciudades. Agradezco enormemente tener esta cercanía con Guadalajara, una ciudad que tiene una oferta cultural, gastronómica, turística, de hospedaje, enorme. Y que tiene una calidez que tienen muchas ciudades de México. En cada una en su propio entorno y ecosistema. Pero ya luego estas partes ya creo que es muy distinto una cosa de la otra. Marco, vas con el tráfico. Claro que sí, comentarles a todas y todos cómo está el tráfico en estos momentos en la área metropolitana. Hay cierres, más temprano cierres en la calle de Los Ángeles y Nicolás Bravo, esto por un incendio en un vehículo, además una alcantarilla abierta en Patria y Alberta, en Avenida Concepción y Teatro de las Américas, un percance entre particulares para que lo tomen en cuenta. En López Mateos y Prolongación Mariano Otero, otro percance también para que lo tomen en cuenta. Además, cierres, hay un incendio en estos momentos en curso en Avenida Juan Palomar y Arias y Acadoqueiro, también para que lo tomen en consideración. En Avenida San Isidro y La Grana, otro percance también entre particulares con una persona lesionada. Además, también comentarles que en carretera Chapala, a la altura del kilómetro 13, ahí por nuestra zona de estacionamientos, un tráiler quedó varado también, lo cual está, al menos el carril de baja, está prácticamente atorado o tapado. Además, en Avenida Patria y América no están funcionando los semáforos para que lo tomen en cuenta. Vialidades y complicada circulación, aparte de lo que comenté, carretera Nogales de Rastro Contento a Los Cubos, esto con un percance también que ocurrió en esta zona, Periférico y Calzada Independencia, Santa Margarita y Servidor Público, y Acueducto del Pate también con carga vehicular, lo que es también el reporte vial de Radio Real, Gonzalo de todos y todos. Mira, ya empezamos. México le gana a España en gastronomía en mucho. No es una competencia.
Sí, cada quien es diferente y en su contexto todo está bien y acá inclusive porque hasta las personalidades son distintas y para ellos a lo mejor nos ven, nosotros, hay quien dice, es que la gente es más alegre o aquí somos más characheros, somos mucho más elocuentes y a lo mejor hay países que son más fríos, pues no, en su contexto está súper bien y a lo mejor nos ven mal a nosotros, o sea, cada ecosistema, cada contexto es completamente distinto. Pero a ver, Marco, si nos haces felices está bien, sí, México es mejor que todo el mundo, está bien, tampoco se trata de amargarle la vida a la gente. Si les gusta que se queden con eso y ya todos somos felices. Eso sí, y como México mágico no hay dos cosas que vemos en las calles. Pues sí, ¿para qué nos complicamos? Si te les hace feliz decir que México es el mejor país del mundo, go for it. ¿Por qué? Porque, a ver, creo que eso es una parte importante. Ojalá y así hiciéramos todo. O sea, ojalá que tuviéramos esta parte en donde dijéramos, somos tan chingones que vamos a hacer hoy que la gente que esté a mi alrededor se sienta la más chingona del mundo. O sea, que la gente que con la que colaboro, con la que me subo al camión, con la que como, se sienta la más chingona del mundo y eso pidamos que lo hagan todos los demás. O sea, quien está a nuestro alrededor, que sienta que somos los más chingones del mundo, pero por nosotros, no por el gobierno, no por las ayudas, no, nosotros somos los que estamos construyendo un país realmente chingón. A ver, ahí lo decía muy bien Javier Hernández, solo que se quedaba en la palabra, ¿no? Imaginemos cosas chingonas. Ojalá y así fuera para el Mundial. Ojalá y efectivamente nos imaginamos que vamos a ser la mejor sede no solo por la infraestructura o por los hoteles o por la comida, sino por nosotros y lo llevemos a cabo. Y eso lo extrapolemos a todo lo demás. O sea, ojalá y lo logremos. Porque si lo logramos de esa forma, olvídense de quién es mejor. Yo soy mejor conmigo mismo y soy mejor de lo que fue ayer y voy a ser mejor de lo que fui mañana. Se oye como lugar común. ¿Qué les parece si lo aplicamos? Claro, eso es mucho mejor llevarlo a la práctica. Y ahora sí convertirnos no solo en nacionalistas de palabra, no solo celebrando a la selección mexicana en la Minerva donde sea, sino además echándole ganas cada quien de esa trinchera y mejorando la vida de los demás. Mira, aquí alguien me recuerda aquella serie de Aaron Sorkin llamada The Newsroom, en donde el personaje principal dice, no, los Estados Unidos no es el mejor país del mundo, pero puede llegar a serlo de nuevo. Pues eso tendríamos que ver. O sea, sí, claro que tenemos en números, somos muy mal país, pero podemos ser el mejor país si lo construimos todos y no lo dejamos en una sola entidad. Y creo que eso es lo más importante. Gracias, Marco. Gracias a ti, González, a todos. Por aquí nos vemos, escuchamos mañana y nos escuchan en la noche. Hasta luego. Ahí nos escuchamos en el Tapatío. Miren, ese es un ejemplo. Cualquier persona hubiera dicho, el horario no es muy bueno. No, a ver, las 8 de la noche no es el mejor horario de la radio. La gente está viendo televisión o quiere escuchar música. Pero Jair Cardoso y yo estamos haciendo el mejor programa de la frecuencia modulada existente hoy en día en Guadalajara en ese horario. Ya empezaba un programa también imagen en Querétaro llamado Sin Corbata a las 8 de la noche. Y ellos harán el mejor programa de las 8 de la noche en Querétaro que existe. Y seguramente pasará lo mismo en Monterrey y ese tiene que ser el objetivo. Yo hoy sí puedo decir que como se está haciendo el Tapatío a las 8 de la noche, no hay mejor programa en la frecuencia modulada. No lo hay. Y eso no quiere decir que lo dejamos ahí. Hay que mejorarlo día con día. ¿Por qué? Porque ustedes lo merecen. Lo merece la gente de Guadalajara, lo merece la radio. Lo he dicho una y otra vez y lo seguiré diciendo. El Evangelio del Día. En aquel tiempo Jesús salió de ahí, vino a su patria y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Esos milagros hechos por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de prestigio. Y no podía hacer ningún milagro, excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos, y se asombró de su falta de fe. Y recorría los pueblos del contorno enseñando. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Para quien pregunta que cómo puede ver el Tapatío desde Puebla o escucharlo desde cualquier parte, imagen radioguadalajara.com y ahí lo puedes encontrar. Y en serio se van a divertir. Es un programa divertido.
O por lo menos yo me divierto mucho. Chance porque yo lo hago, pero si lo escuchara... Miren, ahora que he estado escuchando las grabaciones del pasado, sí era muy divertida estación. La realidad era muy, muy, muy entretenida. Y creo que es el objetivo que tenemos aquí también nosotros. Hacer que ustedes se entretengan. Bueno, como también este programa, y creo que sí nos volvemos muy entretenidos, pero en otro sentido. Mañana a las 8:30 regresamos. Muy buenos días.